Estamos encantados por encontrarnos con ustedes este día miércoles, día 31 de julio del año 2019. Este es su programa Acción Popular que llevamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de la televisora Sport Vision Canal 35, siempre con la colaboración y el apoyo técnico, tecnológico y digital de Dani, de Arberson, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes se encargan aquí de coordinar todo lo que a ese respecto se refiere. Tenemos que comenzar este programa hecho así a la medida del día con la visita que hicieran por tercera vez los empresarios de este país, y cuando hablo de empresarios, pónganle comillas, cuando hablo de empresarios, a darle respaldo al presidente Medina por sus ejecutorias políticas desde la primera magistratura del Estado. Amaury, gracias por colocarme la cuenta, porque estamos en necesidad necesariamente. Y yo quisiera, antes de comenzar, referirme o apoyarme en lo que voy a decir, todo lo que diré en este primer tema, en Campo Amor, en las dos linternas, en el poeta asturiano Campo Amor y su poema Las dos linternas. Hay un verso que dice que las cosas son del color, el mundo es del color del cristal con que se mira. El mundo es del color del cristal con que se mira. Y yo voy a apoyarme en ese verso, porque en este país no sucede lo que dice Campo Amor. Las cosas son del color que nos obligan a verlas, o del color que otros quieren que nosotros la veamos. Estos medios de comunicación son para eso, para que ustedes no vean las cosas del color que son, sino de las cosas del color que le obligan a ustedes a verla, o como quieren grupos económicos y hegemónicos de poder que ustedes vean las cosas, vean el mundo. Ese es lo que vamos a usar como base para tratar este tema. Aquí está la foto de familia de los empresarios con Andy Daguarre incluido. La foto de los empresarios con Andy Daguarre incluido en esa foto como empresario de este país. Andy Daguarre. Yo quiero decirle no a los empresarios, porque no me voy a referir a los empresarios, me voy a referir a la política. A mí me da un comino los empresarios de este país. Gracias a Dios tengo libertad. Tengo libertad para no decir lo que ellos quieren en esta mesa, hasta ahora. El respaldo a Danilo Medina no es más que complicidad y contumacia de todos esos empresarios que están ahí, con todo lo que se ha hecho, con todos los abusos monetarios, los abusos financieros y los abusos fiscales que se han acometido en los últimos años contra la nación dominicana, contra los ciudadanos y contra todo el resto de la sociedad de este país. Eso es un espaldarazo a los abusos que ha cometido Danilo Medina con el apoyo de ellos, porque ha gobernado para ellos. Todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la angustia que sufre esta sociedad es con el apoyo de ellos. Ellos son los responsables. Ahí están y se están retratando, que es lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos es que están dando la cara por sus actos asquerosos, por sus actos indecentes. Esa pandilla de antisociales que están ahí, repito, esa pandilla de antisociales que están ahí son los que le dan soporte en todas las actividades antisociales del presidente Danilo Medina. Toda la indecencia gubernamental que hoy tenemos es para provecho de esa gente que está ahí. Toda la indecencia gubernamental que aquí se ha presentado en los últimos años es para el provecho de ellos.
es para llenar la cartera de esa gente, para llenar las registradoras de esa gente. Están hablando de apoyo a políticas públicas. Aquí. Empresariado visita Medina y le expresa apoyo a políticas públicas. La política no es economía. La economía política es una cosa y la economía de la política pública es otra, porque tampoco es sociología, es política. ¿Cuáles son esas políticas públicas que podemos recoger resultados positivos? ¿Qué política pública de seguridad tiene este país? ¿Qué política pública de protección ciudadana tiene este país en 7 años? ¿Qué política pública tiene este país de control migratorio en 7 años? ¿Dónde están los éxitos? ¿Cuáles son los resultados en la política migratoria de este país en los últimos 7 años? ¿Qué política de prevención o de protección a la salud de los ciudadanos dominicanos tenemos? ¿Qué sistema hospitalario y qué sistema sanitario? ¿Qué política sanitaria tiene este país? ¿Qué política hospitalaria tiene este país? ¿En qué condiciones están los hospitales de este país? ¿En qué condiciones están las prestaciones sanitarias de 10 millones de dominicanos en la República Dominicana? Señores empresarios, estamos haciendo un juicio político. Ni siquiera un juicio ético, porque si hacemos un juicio ético es peor. En una ética de mínimos, esos no son empresarios, esas son pandillas. En una ética de mínimos, uno por uno, no dan un empresario. Se fue. Uno por uno, no dan un empresario. En una ética de mínimos, usted lo somete a una malla, a un colador, y uno por uno no dan un empresario. En una ética de mínimos. Estoy haciendo juicio político exclusivamente. ¿Cuál es la situación financiera de este país? ¿Cuál es la situación financiera? ¿Cuáles son los beneficios financieros que tiene la sociedad y la ciudadanía dominicana? El crédito en el país, ¿qué cartografía tiene? El crédito. El crédito, ¿qué cartografía tiene? Preguntamos. ¿Cuál es la tasa de interés para tarjeta de crédito? ¿Cuál es la tasa de interés para préstamos? Préstamos para el consumo. ¿Cuál es la tasa de interés para préstamo hipotecario? ¿Cuál es? ¿Quiénes tienen derecho al crédito? ¿Dónde está la pequeña, la mediana y microempresa de este país? Hoy, a nivel de crédito. ¿Dónde está esa política de crédito para la pequeña, mediana y microempresa? La fiducia, los fondos fiduciarios, eso que se llaman fideicomiso, ¿qué orientación tienen? Vocación de crear dinero. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Creando dinero a través del fideicomiso. ¿Dónde están los controles en la bolsa de valores de este país para las emisiones de valores? Ese es el presidente que ustedes quieren. Ese es la marioneta presidencial que ustedes quieren, la que ustedes tienen hipotecada, tanto en su ánimo como también de manera inmobiliaria. Ese es el que ustedes tienen. Es el que preside la democracia perfecta, la democracia que invade militar y policialmente el Congreso de la República. Esa es la política. ¿Cuál es la situación de las tarjetas de crédito? ¿Cuál es la situación de la seguridad social en este país? El sistema de pensiones. ¿Cuáles son las pensiones para el sector público? ¿Dónde están las pensiones para militares, enfermeras, empleados públicos, paramédicos, paramilitares, para policías? ¿Cuáles son las pensiones? ¿Qué se ha hecho con el Instituto Dominicano de Seguro Social? ¿Dónde están las pensiones de miles de mujeres y hombres del Seguro Social? ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están? Esas son las políticas públicas. Pero sí, tenemos una hucha en la seguridad social que hoy dice la señora Kirsi Almanzar,
en representante de bancos, la presidenta de la Asociación de Aseguradoras de Fondos de Pensiones, que el monto, la hucha está en 513.000 millones de pesos. ¿Cuánto de eso le corresponde a la pequeña y mediana? ¿A cuánto dinero de eso, a qué parte de ese dinero tiene derecho a acceder la pequeña, mediana y microempresa para créditos? El 70%, 360 y pico mil millones de pesos. ¿Quiénes tienen ese dinero? El gobierno de Danilo Medina, endeudado. De esos 513.000, ¿cuánto tiene Danilo Medina? El 70%. 360.000 y pico de millones de pesos. Tiene el gobierno capturado de los fondos de pensiones. Es el principal cliente de los fondos de pensiones. Esa es la política pública que a ustedes les conviene. Un gobierno endeudado, donde ustedes mismos tienen el gobierno endeudado. Igual que como hicieron en los primeros años del siglo pasado. Eso es lo que ustedes tienen. Eso es lo que tienen, el títere. El títere llamado Danilo Medina. Por eso van a visitarlo, a respaldarlo. Nos sentimos complacidos contigo por tus desmanes desde el poder. Desmanes que nos hacen ricos, muy ricos a todos nosotros. ¿Qué sistema impositivo tenemos? ¿Qué sistema arancelario tiene este país? ¿Qué sistema arancelario? Magindía y el señor Enrique Ramírez haciendo lo que le venga en gana, lo que dicte su capricho, maltratando a la pequeña, mediana y microempresa, a las familias, a los profesionales de este país, a cualquier pequeño empresario, a cualquier colmadero. Le invaden, le interrumpen su producción, le interrumpen su posibilidad de producir y le cierran el negocio. Cuando tenemos aquí estos mismos que están ahí, grandes evasores, los grandes evasores de este país son los que están visitando a Danilo Medina. Por eso me remito a Campo Amor. El mundo del color del cristal con que se mira. No, este es el color que ellos quieren que ustedes vean el mundo. Ernesto Selman, un economista que le he mencionado aquí, que para nosotros nos prestigia hasta mencionar su nombre, que no es un economista corporativo, es un economista que su ciencia la tiene al servicio de la sociedad y de los ciudadanos dominicanos. En esa defensa, miren lo que revela hoy. Economista afirma que existe un mercado paralelo para el tipo de cambio. ¿Qué decía esta mesa ayer? ¿De qué hablábamos ayer? ¿Cuánto es la tasa real de cambio de este país? Señores empresarios, ¿qué política monetaria tiene esta nación? Señores empresarios, ¿qué política monetaria tiene esta nación? Cuando tenemos hoy lo que en el año 84 superamos. En el año 84 vivimos momentos como este, con Bernardo Vega al frente del Banco Central, que produjo inclusive la muerte de un cambista, Héctor Méndez, ese mercado paralelo. Porque ese mercado paralelo tomó el control de la moneda dominicana. Vivimos lo del año 84. Lo del año 84. Y estamos en el 2019. 35 años después, retornamos a una política monetaria especulativa desde el propio Estado, que es lo grande. Desde estos mismos señores que están ahí, que es a quienes se les da dinero del Estado dominicano para controlar la tasa de cambio. A esa misma gente. Los dueños de ese mercado paralelo son esos mismos que están hoy en foto de familia, dándole respaldo al títere que tienen como presidente de la República. Volvimos al 84, cuando cambistas tenían el control de la moneda dominicana. Ernesto nos está diciendo hoy que eso es lo que vivimos.
que eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué hemos perdido el control político de la moneda? Esos son los resultados. Esas son las políticas públicas, Andy Daguarre. Esas son las políticas públicas, Juan Vicini. Son las políticas públicas, los señores de Santiago, Manuel Estrella y el señor Félix García. Esas son las políticas públicas, las que laceran la vida familiar. ¿Qué implica en la República Dominicana un mercado paralelo como efecto sobre la vida de cada dominicano? ¿Cuánto puede planificar su medicamento? ¿Cuánto puede planificar todo lo que se importa en este país, que hay que importarlo con dólares? ¿Qué implica eso en la vida de la familia dominicana? Este aporte que hace Ernesto Selman hoy a la República Dominicana con toda la valentía. Contrario a Andy, contrario a una serie de economistas corporativos y de economistas que dicen que están en la oposición y lo que están es aplaudiendo este desastre. Aplaudiendo este desastre en el que estamos viviendo. ¿Cuál es la vida a partir de hoy que ya conocemos esto que está aquí? Un mercado paralelo. Héctor Méndez en el año 84, asesinado por Jorge Blanco. Héctor Méndez en el año 84. El propio gobierno tuvo que cargarse la vida de ese cambista. Y hoy estamos repitiendo lo de hace 35 años. Lo de hace 35 años es lo que estamos viviendo. Y estamos aplaudiendo esta dictadura. Estamos aplaudiendo esta dictadura económica, esta dictadura comercial y esta dictadura industrial que se ha montado en la República Dominicana. Vayan a ver cómo actúan esos señores que están ahí. Socios de empresas privadas. Vayan a ver cómo ellos actúan. Cómo han montado monopolios en este país. Monopolios. Cómo abusan de los accionistas minoritarios. Cómo abusan. Un monopolio en el cemento, monopolio en la varilla, monopolio en el crédito en el banco, monopolio en los seguros, monopolio en los medicamentos. Eso es lo que están aplaudiendo y eso es lo que están dándole respaldo a Danilo Medina. ¿Qué política me están hablando? Miren esto. ¿Cómo lo explican? Crece el déficit de la República Dominicana con el resto del mundo. Déficit comercio exterior de enero de 2014 a junio de 2019, 52.569 millones de dólares. Vayan a Perú. Ayer Ramón Penso me mandaba un periódico con cuánto había alcanzado Perú. 49.000 millones de dólares en exportación con sus acuerdos, con sus tratados comerciales. ¿Cuál es la situación nuestra? Del 2014 al 2019, 52.000 millones de dólares en déficit es la acumulación. 52.000. Y esas son las políticas públicas. ¿Verdad, señor Andy Daguarre? ¿Verdad, señor Manuel Estrella? El problema es la contumacia. El problema de ustedes es la contumacia. Es que los desmanes, las actividades delictivas y las actividades criminales de Danilo Medina, ustedes son parte de esas actividades delictivas y de esas actividades criminales de Danilo Medina desde el poder. Esto es política pública. Le pregunto, señores empresarios, estos no son empresarios. Los cacaucultores de este país no son empresarios. Y esos son los de la visita sorpresa. Esos son los de la visita sorpresa. Cacaucultores sin dinero para pagar préstamo de visita sorpresa. Es eso lo que hay que aplaudir. Y vuelvo a Campo Amor. El mundo del cristal del color con que se mira. No, la República Dominicana vista del color del cristal que ustedes quieren que se vea, que se observe,
del color que ustedes quieren, del color que ustedes han obligado a esta nación a ver el mundo, a ver la República Dominicana. Aquí estamos nosotros desde la política para que esta nación pueda ver el mundo, pueda ver su república, pueda ver su nación, pueda ver su sociedad, pueda ver su cultura del color real que tiene. Esto es Estados Unidos, donde los presidentes están por debajo de la ley. Eso es Estados Unidos, donde las empresas están sujetas a la ley. En República Dominicana, las empresas no están sujetas a la ley. Eso está diciendo el Estado norteamericano. Twitter, Facebook, Google, monopolios. Y vamos a tratarlos como monopolios. Esa es la diferencia. Eso es donde hay Estado, donde la ley es que manda, donde no manda la hucha ni el bolsillo de un empresario con abolengo hasta presidencial para hacer lo que le da la gana en un país. Ser socio y no socio. Ser socio y amenaza al mismo tiempo de todos sus consocios en cualquier empresa. En Estados Unidos no es posible producir lo que se produjo aquí con Parmalat. Una planta de leche del Estado. Una planta de leche del Estado dominicano traída por doña René Clan de Guzmán a este país en el gobierno de don Antonio. Y esa planta hoy es parte del tinglado de empresas privadas de un grupo. ¿Gracias a qué? A la fuerza. Gracias a lo propio. Gracias a eso. Y pueden quitarme la luz. Pueden quitarle la luz al canal. Pero vamos a seguir diciendo lo que entendemos que hay que decirle a este país. Vengo ahora. Ayer, en un centro comercial al que a veces voy, tuve un chispazo de encuentro, como siempre, fortuito, con el doctor León Tebrea, el maestro de la política dominicana. Así le llamo. Y en esa conversación fluida, grácil, contenta, de poco tiempo, por eso todavía mucho más. Él me inquiere, me tira una cacarita de guineo para que yo rebale. Digo, no, dime tú, dígame usted lo que usted cree de la situación. Y comenzamos a interactuar con relación a la situación política del país. Hablábamos de, porque él me oye a veces quejarme de los políticos que solo acuden al príncipe de Maquiavelo. Y todo el mundo que habla de Maquiavelo habla del príncipe. Y para mí el príncipe no es la gran obra, no es la más, del punto de vista del estudio político, la más grande. Todavía pueden encontrarse las travesuras, pero el pensamiento del intelectual Maquiavelo. Entonces hablábamos de los discursos de la primera década de Tito Livio, que es el libro que es lo que más me gusta de Maquiavelo, porque recoge, se mete en la piel de los emperadores, se mete en la vida íntima de los emperadores, todo lo que ellos son como seres humanos, todo lo que el ser humano tiene por dentro. Y cuando terminábamos, que pasamos revista a la política dominicana, 15, 20 minutos, todo eso, me deja pudiera decir un aforismo, no voy a decir un refrán, voy a decir un corolario de la conversación. Y me dice, mira, refiriéndonos a la vida, a la situación de uno de los actores políticos de este país, mira,
es muy difícil, es peligroso, esa fue la palabra que usó, es peligroso sobresalir, descollar en países, en naciones como esta. Pero peor es dejar que a usted le cojan pena como político. Yo quiero compartir con ustedes ese corolario del maestro León Tebrea. En la semana pasada o antes pasada, con ocasión de la visita de Leonel Fernández al Congreso, les usé una frase. A partir de mañana, y no la canción de Alberto Cortés, ustedes van a ver cosas aquí que serán para ustedes increíbles. A veces la política confunde a mucha gente, porque la gente confunde política con actividad electoral, con propaganda, con opinión pública, con sociología. Y la política no pega con nada. Porque la política se sirve de la sociología, se sirve de la estadística, se sirve de la física, de matemáticas, de cualquier ciencia. Pero la política es íntegra. La política es primero filosofía, no, primero sabiduría, después filosofía y ya por último ética. Nosotros en la República Dominicana hemos perdido de vista hasta la historia. En la situación del PLD hoy, dije en esta semana o la semana pasada, que era la confrontación de los fallos y errores de cálculo del 2011 por parte de Leonel Fernández y del 2015 por parte de Danilo Medina. Errores y fallos de cálculo. Esa fue la expresión que usé la semana pasada. En el 2011, Leonel Fernández se puso la ropa de Aníbal Barca, aquel general cartaginés. Yo le escribí un artículo sobre eso en el 2011. Entonces publicaba lo que escribía, me permitían escribirlo en SIN. Dejé de escribir hace más de 4 años que no escribo, porque no me siento con ánimo de escribir. Y le dije a Leonel Fernández en aquella ocasión que cuidado, que viera la historia completa de Aníbal Barca, el hijo de Amílcar Barca, ese héroe, ese líder militar cartaginés. Cartago es lo que es Túnez hoy. Y yo quiero decirle a Leonel Fernández que él está oyendo, con esta foto. No voy a decirle otra cosa. Con esta foto voy a decirle que él está oyendo los discursos de Catón el Viejo. Eso es lo que le quiero decir. Como él se puso la armadura de Aníbal Barca en el 2011 para tomar su decisión política, le digo que esa foto son los mensajes de Catón el Viejo antes de la batalla de Sama, donde muere Aníbal Barca. Eso le quiero decir a Leonel Fernández. Entro en la época anterior a Cristo. Pero si él quiere, puede ver la rebelión de los andulleros
en la historia de la nación. No era República Dominicana cuando la rebelión de los sandulleros. No era República Dominicana, pero ya éramos una nación. En la rebelión de los sandulleros, que es lo que estamos viviendo en el PLD hoy, lo mismo que vivió Aníbal Barca y Catón, que decía que era necesario destruir a Cartago. Delanda es Cartago. Esa expresión es la que está aquí hoy. Es esa expresión. Ustedes oyen un mensaje que ese señor tiene. No hay vuelta atrás. La expresión de Leonel Fernández, él la ha tomado muy astutamente, con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría. Le decía al presidente Fernández, y me apoyaba en Mark Twain, cuando tú estás tan muy cerca de la mayoría, cuando te colocas muy cerca de la mayoría, es momento de parar, de detenerte y reflexionar. Cuando estaba el debate sobre mayorías aquí, le decía al presidente Fernández eso. Presidente Fernández, estamos para el día 10 de agosto, usted va a la batalla de Sama. Y voy a mantener esta expresión. Usted va a la batalla de Sama con los discursos precedentes de Catón. Con los discursos precedentes de Catón. Sobresalir en esta nación. Descollar en esta nación. Presidente Fernández, es peligroso. Y voy a León Tebrea. Pero aceptar que le cojan pena es peor. Voy a León Tebrea, al corolario de mi conversación ayer con León Tebrea, con ese maestro de la política. Descollar en esta nación, sobresalir, probar, demostrar que se sabe algo en esta nación es peligroso. Pero peor es que tú permitas que te cojan pena. Es cuanto le quiero decir al presidente Fernández. La revolución de abril fue entre grupos liberales. Lo que estamos viviendo hoy es la misma ingobernabilidad que produjo aquella guerra, aquella hora trágica, hora oprobiosa de la República Dominicana en el año 65. Entre liberales. Lo que tiene la República Dominicana hoy es un enfrentamiento entre grupos hegemónicos liberales, no entre conservadores y liberales. Es entre grupos liberales. No fue una guerra entre trujillistas y antitrujillistas en el año 65. Fue una guerra entre antitrujillistas. Fue el apetito, fue la gula, fue la avaricia, fue el egoísmo de grupos antitrujillistas lo que nos condujeron a la revolución de abril. La rebelión de los sandulleros es la misma cosa. Es lo mismo. La guerra del Peloponeso es lo mismo. Entonces, presidente Fernández, usted va a la batalla de Sama, precedida de los discursos de Catón, donde ellos todos entienden que es necesario destruirle. A quien había que destruir con Aníbal era a Cartago. A usted le toca saber cómo
cómo cruza el Rubicón. A usted le toca saber, presidente Fernández, cómo cruza este Rubicón. Todo esto va contra usted. Se lo dije cuando usted fue al Congreso. Ahora le toca el sable. Y solo le puedo decir que haga como Napoleón. Este sable le pertenece a Francia. El puño le pertenece a Francia. Pero la hoja, la navaja, el filo, me toca a mí. No permita que le cojan pena. No permita de nuevo, igual que en el 2015, que el contratenor en el Julio César de Handel ponga su cabeza en una bandeja. No permite que esa nueva ópera se le venda a este país. Es lo único que le puedo decir. Y se lo está diciendo su enemigo número uno. A quien usted tiene como su enemigo número uno, le está diciendo esto. Si le sirve de algo, igual que como se lo dije en el 2011, en la política, el poder no lo tiene nadie. En la política, presidente Fernández, el poder no lo tiene nadie. Entienda eso. El problema es que usted ha errado en la búsqueda de ese poder. Vengo ahora. Les he dicho que el caso Odebrecht, que la justicia dominicana, esa justicia a la medida de esos empresarios que ustedes vieron ahí, dándole el espaldarazo a la política pública de Danilo Medina. Todo lo que lleva a esos empresarios a apoyar a Danilo Medina son las actividades delictivas y las actividades criminales en las que ellos están envueltos. Hay empresarios de esos, propietarios de bancos, que han tenido que vender el banco porque sobre ellos hay investigaciones internacionales de lavado de activos en esos bancos. Eso que ustedes están viendo a la Suprema Corte de Justicia decidiendo hoy sobre los imputados que ellos tienen como responsable de lo que pasó con Odebrecht en la República Dominicana. Y aquí el presidente de la Suprema Corte de Justicia está decidiendo sobre un asunto de Odebrecht, mientras el Ministerio Público está investigando. Es posible que las branquias de ese animal que se llama Odebrecht no le choca que haya dos procesos abiertos sobre un mismo tema. ¿Cuándo terminará el caso de Odebrecht? En Gotiembre. En Gotiembre. Porque esa justicia está ¿dónde? En las manos de esos grupos empresariales que apoyaron y dijeron que estaba buena
la evaluación que hizo Agripino y Pepín Corripio de la licitación de Punta Catalina. Son ellos mismos. Todos esos empresarios, de una o de otra manera, están envueltos en el tema eléctrico de este país. Y son los grandes beneficiarios de la catástrofe eléctrica de esta nación. Ellos son los que se han ganado 40 millones de dólares cada mes en sobreprecio a las distribuidoras. Son ellos que tienen las distribuidoras quebradas, aparte de la política asquerosa administrativa que llevan las distribuidoras, fuera de ahí. Pero sobre eso, todos esos empresarios que son generadores, se les roban a este Estado, 40 millones de dólares todos los meses en sobreprecio, en facturación. En manos, ¿quién tiene las propiedades, la tierra? ¿Quién tiene la posesión de la tierra donde está Punta Catalina? Tienen título, tienen los títulos. ¿Por qué el Congreso no ha hecho público, ni ha tratado, ni ha aprobado ese contrato? ¿Por qué no ha sido llevado al Congreso? Aquí está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, dando una orden que solo es para su despacho, dándole una orden a jueces que solo es para su despacho. Porque él piensa que no sabemos que hay otras oficinas. Le repito, que es solo para su despacho. Porque él piensa que no sabemos que hay otras oficinas donde él recibe lo que hay que hacer. Él no quiere que los jueces se reúnan ni con fiscales ni con abogados. Pero el amo de él dicta y decide lo que deben hacer los abogados corporativos y los abogados también políticos, los que generan las ideas políticas. Sí, usted le puede prohibir a los abogados y a los jueces no reunirse ni con fiscales ni con abogados. Pero quienes les dictan a usted lo que hay que hacer, se reúnen con abogados y se reúnen con fiscales. Por eso el nivel de impunidad. ¿Dónde están las decisiones en materia inmobiliaria de esta Suprema Corte de Justicia? Es distinta esta Suprema Corte de Justicia a la que canceló a Efraín Silva Mercedes como juez de niños, niñas y adolescentes en San Pedro de Macorís, por no darle viso de legalidad a un adulterio. Es distinta esta Suprema a aquella que permitió que la gente de Nacogolf hiciera lo que hicieron con los socios de Nacogolf en el proyecto Nacogolf. Robarle a quemarropa a 600 miembros del Club Naco. Es distinta. Es distinta esta Suprema a la que permitió que a Federico Gonel le robaran su casa en este país. Es distinta. ¿Es distinta esta Suprema? Pregunto. ¿Es distinta esta Suprema al que permite que otro señor apellido Gonel en La Vega, en la parcela 320D, en el distrito catastral número 3 de La Vega, una juez participe en el robo de su solar, de su tierra, a ese señor, a Rubén Gonel, en La Vega? ¿Es distinto? Preguntamos. Es distinto que una persona compre un solar y que una hermana le haga un chanchullo y ese señor por comprar un solar no tiene solar, ni tiene dinero, ni tiene nada. Él es un culpable, él es un intruso.
Una gente compra un solar y esta justicia le condena. Un ser humano, un dominicano, compra una casa. Compra una casa. Construye una casa viviendo en Nueva York. Y esta justicia condena al que compra su casa con el sacrificio y premia al ladrón. Premia a quien le roba la casa. Ese es el sistema. Porque las tierras del CEA, las tierras de Corde, Danilo es el mejor, señores empresarios, porque ustedes tienen la tierra del Estado. Porque ustedes tienen las tierras del Estado, las tierras de Corde, las tierras del CEA y las empresas de Corde, ustedes las tienen. Porque saben que en un Estado, en un gobierno que mire esta sociedad, ustedes tendrán que dar muchas explicaciones sobre todo este latrocinio, sobre el bien público. Vengo ahora. Hoy todos los periódicos están escandalizados con nuestra llamada de ayer. Hoy es que han reaccionado. Y vuelvo a Campo Amor en las dos linternas. El mundo del color del cristal con que se mira. Miren este titular del periódico Diario Libre de hoy. Una democracia cara. Presupuesto de elecciones supera 15 ministerios. ¿Qué les parece? Presupuesto de las elecciones supera el presupuesto de 15 ministerios. Tenemos 22, 23 ministerios en el Estado Dominicano. Y el presupuesto electoral supera el presupuesto de 15 ministerios del Estado Dominicano. Dice el periódico El Día, usa esta expresión, no yo. Comicio de 2020 se convierte en una orgía de gasto público. La pregunta es, ¿qué para qué? ¿Qué puede esperar la sociedad y la nación dominicana de un proceso electoral? Hay cualificación democrática. Se cualifica, se aquilata la democracia dominicana. Los partidos políticos de este país están actuando a la altura del sacrificio fiscal que implica un proceso electoral. Ayer, Ramón Penso me mandaba unas fotos de una actividad del Partido Humanista Dominicano en Nueva York, dirigido por uno de los compromisarios del programa que hacemos en Nueva York, por Marino Mejía. Él es el presidente federal del Partido Humanista Dominicano en Nueva York. Y Marino Mejía movilizaba a las personas de Nueva York en reivindicación de derechos y necesidades de los dominicanos, tanto en Nueva York como aquí. Ustedes ven al Partido Humanista Dominicano movilizándose en República Dominicana. Ustedes saben que existe ese partido aquí. Y Marino Mejía en Nueva York está movilizando ese partido, reclamando que la Junta en Nueva York inscriba en el padrón a los dominicanos que están todavía en Nueva York sin empadronar. Ustedes oyen a los políticos aquí hablando de los miles de dominicanos que están fuera del padrón. Para que ustedes entiendan
cuando pregunto que para qué, que si se está cualificando la democracia dominicana. Ustedes saben quién es el dueño del contrato de los equipos técnicos. ¿Quién es el padrino de esos contratos? El señor Gonzalo Castillo. Los equipos que se compraron, los que van a sustituir a Indra, quien sustituye a Indra y a Odebrecht ahora en los equipos, es Gonzalo Castillo. Para que usted entienda lo que estamos diciendo. El presupuesto de 13 ministerios, de 15 ministerios, eso se lleva el presupuesto electoral del 2020. Voy a abrir el teléfono para tomar 3 o 4 preguntas cuando me salga ahora. Vengo ahora. Pueden hacer sus preguntas. Recuerden que no soy una computadora, que lo único que tengo es este lápiz, lo que está aquí. Ya pusieron lo. Pueden hacer su pregunta. El teléfono está en la pantalla y espero que hagan su pregunta. Su pregunta. Buenos días. ¿Hasta dónde vamos a llegar con el gobierno pidiendo explotando la masa pobre? Esa es la pregunta. Esa masa pobre se deja embaucar con un picapollo, un pote de ron y una cerveza. Ese es el problema. Su pregunta. Buen día, Fernando. Buenos días. Con lo que acaba de plantear en la Junta Central Electoral, me parece que entonces están dadas todas las condiciones para otro fraude electoral. Otro 62% comenzando y 63% terminando. Caramba. Haga su pregunta. Sí, pero mientras los presidentes de aquí aceptan de que esa política de que empresario con Danilo, empresario con tal, eso le está diciendo al pueblo claramente que van a robar. Eso es lo que tenemos. Haga su pregunta. Ay, civil, yo lo voté todos los días. Mire un campito en el 8 de la Victoria, de Antonio Villanueva. Sí. Oiga, ahorita usted está hablando de las pensiones. Yo un día fui a reclamar una pensión, hermano, y le vocé la doña a ellos, que no salen pensiones porque quieren el dinero para politiquear. Es para politiquear. Y mi hermano tiene 7 años que solicitó la pensión y está en fase de cuenta todavía, porque el dinero se lo han robado. Esa es la realidad, señores, y eso es lo que hacemos aquí. Está lo más cerca de lo que la gente sufre. Haga su pregunta. Sí, buenas. Buenas. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿por qué que usted no se lanza a ser presidente? Eso tienen que hacerlo ustedes. Yo me pongo donde ustedes quieran. Yo me coloco donde ustedes quieran. Donde ustedes quieran, yo estoy. Haga su pregunta. Haga su pregunta. Haga su pregunta. Haga su pregunta. Oiga, Fernando, ¿usted no cree que esos millones que se van a gastar en las elecciones van a enterrar al país aún más lejos para el desarrollo? Pero es la realidad. El costo del Estado Dominicano. El Estado Dominicano está gastando 188 mil millones de pesos todos los años en empleomanía, en nominillas. 188 mil millones de pesos en clientelismo político. Haga su pregunta. 188 mil millones de pesos. De 88 mil que era en el año 2012. Estamos en 188 mil. Y con este
escarceo ahora para quitarle a Leonel Fernández la mayoría, el 30% que él tiene en el Comité Central, sabrá Dios cuánto más subirá la nómina de pago en este país a partir de este mes de agosto. No se sabe. Esto es un desastre. Esto es un desastre, señores. Esto es un oprobio. Esto no es un gobierno. Esto es lo que menos se parece a un gobierno. Esto no es un gobierno, señores. Esto no es un Estado hoy que le responda a la sociedad. Esto es un Estado que le responde a grupos empresariales y a políticos. Eso es lo que hace este Estado. Tiene un país esclavizado. Nos veremos mañana. ¿Se cayó? Nos veremos mañana a las 7 de la mañana de nuevo.